Bueno, pues nada, vamos a empezar con esta presentación sobre el angioedema y la enfermedad por el COVID-19. El virus del SARS-CoV-2, que ese es el nombre del virus, que viene de Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ese es el nombre del virus, el SARS-CoV-2. Y luego la enfermedad que causa este virus es lo que se llama COVID-19. O sea, COVID-19 es la infección que causa este virus, no es el virus, ¿eh? Esto es para que nos entendamos un poco con lo que leemos en los periódicos o en las revistas o escuchamos en la radio o en la televisión. Esta enfermedad, a ver si... No, veo que no. Ah, sí. Bueno, pues hay una fuente de información muy buena de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, donde podemos ver cómo está afectando la enfermedad a cada país del mundo, que es lo que he puesto aquí. Estos puntos rojos es donde ha habido casos de infección COVID-19. Como vemos, España es uno de los puntos calientes. Esto se originó... No se ve. No se ve. ¿No se ve? No, eso no. Eso no se ve. Bueno, pues Has entonces pasado página. No, vale, ha voy a lanzado pasar el link y no se ve el link. Porque eso no lo Vale, está o sea que el link no se ve, vale, no pasa nada entonces. Esto Ya, es ahora. porque esto es una foto que hice por si acaso no funcionaba el link. Esta es una foto de antes de ayer, de cómo, y esto pues va en tiempo real, te dice el número total de casos confirmados en el mundo, que como vemos antes de ayer era de más de 8 millones de casos, más de 2 millones en Estados Unidos y en España casi 250.000 casos. Y luego las muertes globales de 445.000 personas, más de 100.000 en Estados Unidos y bueno, en España en torno a 27.000. Todo esto son cifras de datos confirmados por PCR o por serología, no de casos sospechosos. Y es así en todos los lugares del mundo. La infección COVID-19 se ha visto finalmente que tiene dos fases, que esto es lo que es importante. Es una fase inicial de infección precoz en donde se va a replicar el virus y donde el tratamiento fundamentalmente se están utilizando antivirales y luego se establece una fase de mucha inflamación localizada en el pulmón, que es lo que va a dar fundamentalmente lugar al síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es lo que se asocia con la gran mortalidad de esta enfermedad, que está en relación con la respuesta del huésped, del paciente, frente al virus. Y aquí tenemos las dos fases. Sería la fase precoz y la fase grave o de inflamación. Y son las propias respuestas inflamatorias la que va a producir el problema, ¿no? En España, el primer paciente afectado se detectó en enero del 2020. La Comunidad de Madrid es la comunidad que ha tenido un mayor impacto en la enfermedad y en nuestro hospital el primer caso se ingresó el 25 de febrero de este año. Os voy a presentar ahora datos de los primeros pacientes ingresados en nuestro hospital. Nuestro hospital se caracteriza por ser un hospital terciario de muchas especialidades y durante esta pandemia se ha convertido casi en un hospital monográfico COVID-19, teniendo a veces más de 1.000 pacientes ingresados con la enfermedad. Lo que se ha hecho para esta publicación es que se han seleccionado todos los pacientes que ingresaron entre el 25 de febrero, o sea, el primer paciente, y el 19 de abril. Y dentro de eso se vieron quienes pues, tenían un resultado que podía ser de que se habían ido de alta por mejoría o que habían fallecido. Se han excluido aquellos enfermos que en el momento del corte seguían ingresados en el hospital. O sea, solo son los que han fallecido o los que han sido dados de alta. Hay que tener en cuenta que nuestro hospital es un hospital que tiene 1.286 camas y en este tiempo
que cumplan estas condiciones hemos tenido 2.226 pacientes, de los que han fallecido 460 y casi 1.800 han sido dados de alta. La mediana de la edad de estos pacientes ha sido de 61 años. Ha habido un poquito más de mujeres. Muchos pacientes tenían como comorbilidad la hipertensión arterial. El síntoma más frecuente en el momento del ingreso ha sido la fiebre. El tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta el ingreso, la mediana, ha sido de unos 6 días. La mortalidad general ha sido cercana al 21% y ha sido mayor en los varones, un 27% frente a un 15% de las mujeres, y de este grupo 75 pacientes ingresaron en la UCI. Ha habido más pacientes en la UCI, pero que al momento del corte todavía seguían en la UCI, por lo cual no se han incluido en este trabajo. Los pacientes ingresados en la UCI son la mayoría varones. La mediana de la edad es un poco mayor, 64 años, y tienen en el momento del ingreso en el laboratorio un perfil de alteración inmunológica inflamatoria. Aquí vemos en una gráfica representados los pacientes. Tenemos que en azul, las columnas azules son cada día los pacientes que ingresan. Vemos cómo esto empieza el 25 de febrero y cómo se va produciendo un aumento. Esto coincidiría con cuando se decreta la alerta sanitaria, el 14 de marzo, cómo siguen aumentando por día y luego ya cómo van bajando. En rojo, estas columnas son los pacientes que son dados de alta desde la urgencia, que no precisan ingreso, y esta línea verde es lo que representan con respecto al porcentaje, al número total de camas en porcentaje los pacientes con COVID-19. Tenemos que el 14 de mayo eran el 60% de las camas que tiene el hospital y en esta fecha del 26 de marzo son el 120%. ¿Por qué son más del 100%? Pues porque hubo que buscar camas donde no las había, hacer zonas de ingresos en zonas como, por ejemplo, el gimnasio de rehabilitación del hospital. Hubo que buscar camas de UCI también donde no las había. Nosotros tenemos 40 camas de UCI y ha llegado a haber más de 140 pacientes ingresados en UCI. Se han reconvertido las reanimaciones, los quirófanos. Creo que se dejaron 2 quirófanos para urgencias de los pacientes ingresados y los demás, cada quirófano estaba ocupado por 3 personas con los respiradores de quirófano, que son realmente respiradores solo para unas horas, pero hubo que utilizarlos. Esto nos da una idea de lo que ha supuesto esta infección, que realmente ha sido como un tsunami, ¿no? O sea, estábamos intentando ponerle cara, intentando ver cómo hacíamos, intentando prepararnos. En el hospital tuvimos una reunión la segunda semana de febrero para ver cómo nos habíamos preparado. Había media planta del Carlos III preparada, que es donde ingresaron los pacientes del ébola. Y al final ha estado todo el Hospital La Paz, el Carlos III y el Canto Blanco, que pertenecen a La Paz, y solo se ha quedado el edificio redondo con niños y maternidad. El infantil también fue para reubicar pacientes adultos. Entonces, esto realmente ha supuesto un reto muy importante para el hospital, que ha habido que ir día a día adaptando espacios y con mucha prisa. En los datos de estos pacientes, ya he dicho que son los pacientes que o bien han muerto o han mejorado y se han podido ir a casa. Vemos que la mediana de edad de los pacientes fallecidos es mucho más alta, de 82,5 años frente a 56, aunque no es siempre un dato absoluto. Tenemos, por ejemplo, un paciente que ha salido de la UCI con 96 años, o sea que y es un paciente que ha estado en la UCI. Entonces, no sé cómo habrá sido en otras áreas sanitarias, pero en el área 5 sí que geriatría desde el primer momento ha estado en contacto con todas las residencias a las que han sido medicalizadas y se ha controlado qué es lo que estaba pasando. En cuanto al sexo, claramente hay un predominio de varones
en el grupo de pacientes que fallecen, pero no hay un predominio de pacientes residentes en residencias de ancianos, sino que ese grupo está al revés, tiene muchas más altas. El ser fumador también ha sido un factor de riesgo, tener al menos una comorbilidad, tener hipertensión arterial, tener enfermedad cardíaca crónica, tener diabetes o tener alguna enfermedad reumatológica. En cuanto a otras enfermedades, también ha sido de riesgo tener tumores sólidos malignos, tener obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras enfermedades pulmonares crónicas y la enfermedad hematológica maligna. Sin embargo, no ha sido un factor de riesgo tener asma. Si tenías asma y estabas bien controlado haciendo tu tratamiento con corticoides inhalados, se ha visto que esto ha sido un factor protector. Y en cuanto, aquí no se ha analizado, pero se ha analizado en otros estudios. Tampoco tener enfermedad hepática o infección por VIH ha sido un factor de riesgo para mortalidad. En cuanto a los síntomas en el momento del ingreso, la disnea, o sea, la dificultad respiratoria, la producción de esputo han sido los dos síntomas de riesgo, mientras que, por ejemplo, tener tos, tener dolores musculares, tener diarrea, cefalea, náusea o vómitos o anosmia ha sido más bien un factor de indicador de que se iba a dar un alta y no producir mortalidad. El estatus o el estado respiratorio en el momento del ingreso también ha sido importante. Entonces, los pacientes que han fallecido en el momento del ingreso tenían una saturación de oxígeno más baja y la mediana desde el inicio de la enfermedad, pues contra todo pronóstico parece que los que se han ido de alta llevaban más días con la enfermedad, pero también puede ser que tenían formas más leves de producirse la enfermedad. Complicaciones durante la hospitalización también han sido factores de riesgo de mortalidad, tales como el síndrome confusional agudo, la insuficiencia aguda, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la neumonía bacteriana, la insuficiencia cardíaca aguda y la arritmia. En cuanto a la mortalidad por grupo de edad, sí que vemos aquí que en el grupo de 18 a 29 años la mortalidad en los varones ha sido de un 0%, al igual que en la de 30 a 39 años, y que va aumentando en los varones, como veis, por década de edad a 1,7, 4,8, 20%, 41% y a 63% en la década de los 80 y un 67% en pacientes mayores de 90 años. Y es menor para todas las franjas para las mujeres, pero ya en la edad de más de 90 años pues acerca a los hombres. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, compañeros nuestros ha habido ingresados en la UCI con 32 años y que han estado más de 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos. O sea que es una enfermedad que puede afectar a cualquier edad. Y, por ejemplo, pues hay un caso en Galicia de un chico de 18 años con un trasplante pulmonar bilateral por una fibrosis pulmonar secundaria a la infección. Por lo cual, este comportamiento que a veces vemos en los adolescentes, en los jóvenes, que parece que la enfermedad no va con ellos, la enfermedad va con todos y es muy importante el hacer unas medidas de prevención, que es lo que se ha demostrado más eficaz para no contraer la enfermedad, que es llevar la mascarilla, lavarse las manos y la distancia social, el mantener la distancia de 1,5 metros y si se puede 2 metros con otras personas si estás sin mascarilla. Eso es muy importante. Y en cuanto ya a lo que es la enfermedad, el COVID-19 y el angioedema, pues hice antes de ayer, actualicé la búsqueda bibliográfica y encontré 8 publicaciones de COVID y angioedema y una de COVID y angioedema hereditario. Entonces vamos a irlas viendo una por una, pero no son publicaciones muy importantes, tienen pocos datos. Este es un caso clínico de un paciente que debuta con urticaria más angioedema durante una infección por COVID-19. Esto es una serie de casos de gammapatía monoclonal de significado incierto, que a veces se asocia a angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor y sale aquí porque en el abstract nombran que esta enfermedad se asocia con el angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor, pero no hay ningún dato de que haya pacientes con esa enfermedad que hayan tenido angioedema, con lo cual no es una publicación relevante.
Tenemos esta otra publicación que es del uso de algunos antihipertensivos, como son los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, los IECAS, captopril, enalapril, lisinopril, o los ARA2, los sartán, candesartán, etcétera, porque ha habido mucha discusión si estos fármacos se debían de mantener o no en los pacientes con la infección COVID-19. Entonces, aquí lo que hacen es una revisión y aconsejan que se pueden seguir utilizando, pero que dado que tienen más problemas los IECAS que los ARA2, pues que mejor que se utilicen ARA2, ya que los beneficios son los mismos, tanto cardioprotectores como nefroprotectores. Entonces, por ejemplo, ha sido la semana pasada noticia que se había publicado un artículo en la revista más prestigiosa de medicina, que es el New England Journal of Medicine, sobre el uso de los IECAS en el COVID-19 y cómo se han tenido que retractar del artículo y lo han retirado de la publicación, o sea, de la revista, porque realmente la base de datos parece que era fraudulenta. Esto ha sido hecho por una empresa americana que se dedica, y parece que se lo ha hecho para hacerse propaganda y al final lo que ha sido hacerse el harakiri, porque realmente, bueno, pues ha producido también además mucho daño sobre las publicaciones y la rapidez con que se quiere publicar en esta enfermedad, a veces saltándose los pasos o utilizando revisores que no son los más adecuados para esa enfermedad, ¿no? Luego tenemos esto del angiodema en la COVID-19, que no he conseguido el artículo, no lo he podido, no sé lo que dirá, porque no he conseguido el original y no tiene abstract, con lo cual no. Luego esto es una revisión de un grupo de los Países Bajos, que lo que hacen es proponer que se use el Icatibant, el Firacir, en el manejo de la segunda fase de la infección COVID-19. Bueno, hay varios artículos publicados en esta línea, pero hacen falta datos realmente. Luego tenemos varios artículos que lo que hacen es cómo vamos a recuperar las consultas y entonces aparece los casos de angiodema, ¿no? Entonces se dice que los nuevos pacientes con angiodema, y particularmente aquellos casos graves, aquellos casos que tienen afectación de la vía respiratoria superior, abdominal o genital, pues que deben de ser de prioridad para tener una consulta presencial y no vía telefónica o vía videoconsulta, ¿vale? Pero como veis hay poca cosa, ¿no? Esto es lo mismo, esto es al revés, cuando se suspenden las consultas, pues decir, en este caso dicen que las consultas de angiodema pues se pueden dejar para consultas vía teléfono o vía videoconsulta. Bueno, pues esto es lo que he encontrado, o sea que no hay mucho más. Y luego ya la única cita que hay de angiodema hereditario y COVID no es de que pacientes con angiodema hereditario estén más o menos afectados, sino que es también de cómo el sistema de contacto está afectado en la segunda fase de la infección por COVID-19 y entonces pues aconsejan que el lanadelumab podría ser un buen tratamiento de la segunda fase de la infección por COVID-19. Esto es un poco lo que describen en ese artículo. Y bueno, todo esto se basa en que hay una publicación en el 2017 que dice que en el síndrome de distrés respiratorio del adulto producido por otras infecciones se activa el sistema de contacto. Hacen falta, desde luego, datos de ensayos clínicos para decir que se pueden utilizar estos tratamientos en la infección por COVID-19. Nosotros hemos estado muy preocupados de que esto no afectara a los pacientes con angiodema hereditario y no os quedarais sin medicación porque se empezara a utilizar en pacientes con infección por el COVID-19, porque ha habido un momento que podría haber habido un riesgo. Pero la Agencia Española del Medicamento no ha admitido ninguna petición de uso fuera de indicación de estos fármacos y ha exigido
que si se querían utilizar fuera dentro de un ensayo clínico que se pudieran sacar conclusiones de ese uso. Y para además que no se dejara a los pacientes sin medicación. Nosotros, en nuestro hospital no ha habido ningún ingreso de pacientes con angioedema hereditario con la infección por COVID-19. A los pacientes que hemos ido llamando porque les tocaba revisión, no ha habido ninguno que haya tenido una afectación importante. Ha habido algunos pacientes que han tenido clínica sugestiva de tener la infección, pero realmente el curso ha sido bastante leve, no ha sido un curso importante. Y a pesar de que alguno de estos pacientes, de los míos, es alguna paciente con una actividad muy alta de la enfermedad, o sea que no parece, sí que bueno, pues como es todo, puede que haya habido en España algún paciente que haya tenido complicaciones, pero también porque tenían otras enfermedades. O sea, no parece que haya un mayor riesgo. Ramón Llonar, del Hospital de Belviche, está recogiendo los datos de todos los pacientes del GEAP, de si han tenido la infección o no, si han ingresado o no, cuál ha sido el resultado y si ha habido problemas con la distribución de fármacos o no. En el hospital al principio los pacientes tenían que ir a recoger la medicación, pero luego ha habido un momento en que la farmacia se ha organizado con algunas empresas de reparto y se ha podido mandar la medicación a casa. Esto lo ha tramitado la farmacia directamente, dependía de que los pacientes vivieran dentro de la M30 o fuera de la M30. Fuera de la M30 ha sido Protección Civil la que se ha encargado de llevar la medicación a algunos pacientes que no podían acudir al hospital. Y bueno, en principio nosotros creo que no hemos dado más medicación, entonces no hemos tenido problemas con suministro de C1 inhibidor o otras cosas que sí ha habido en algún otro hospital, pero que al finalmente se ha solucionado. Y en principio yo todas las comunicaciones que he tenido con médicos que llevan angioedema hereditario de otros países no parece que haya habido un gran problema. En Estados Unidos, cuando llegó allí, nos preguntaron muchos médicos qué había pasado aquí, y la verdad que no ha habido problema. Y yo mis conversaciones con Andrea Cianichelli de Italia tampoco parece que haya habido mucho problema. Me imagino que acabarán saliendo publicaciones porque casi todo el mundo está estudiando sus pacientes y el COVID y viendo si tenían más riesgo de infectarse o más riesgo de tener enfermedad grave. Entonces irán apareciendo esas publicaciones, pero por ahora yo creo que se puede estar tranquilo que no ha habido mayor problema. Como conclusiones, yo diría que no hay datos de que la infección COVID-19 afecte más frecuentemente a pacientes con angioedema hereditario, que tampoco hay datos de que en caso de tener esta infección curse de forma más grave en los pacientes con angioedema hereditario y que existen hipótesis de que algunos de los fármacos utilizados en el angioedema hereditario podrían ser de utilidad en el tratamiento de la segunda fase inflamatoria de la infección por de la infección COVID-19, pero que realmente hacen falta datos de ensayos clínicos. Y bueno, ahora mismo esta semana sí que hay datos prometedores de que hay un corticoide, la dexametasona, que es un tratamiento muy barato que podría ser muy eficaz en esta fase inflamatoria porque realmente tiene acción sobre muchos puntos y realmente es un tratamiento que es muy accesible, con lo cual eso estamos esperando porque ha sido un comunicado de prensa de un hospital británico y estamos esperando que salga el artículo que tiene un embargo de 15 días para leerlo y realmente ver si se cumple, ¿no? Hay otros tratamientos en investigación como es el plasma hiperinmune, que es el plasma de pacientes que han pasado de forma satisfactoria la enfermedad, que tanto Takeda como CSL Behring están en un proyecto conjunto de producir ese plasma hiperinmune. Luego están las vacunas. En España el CSIC tiene 3 en investigación. Están un poco más retrasadas que las de Estados Unidos y las de China, pero bueno, al final va a hacer falta que haya muchas vacunas y que se puedan producir. El gobierno está estudiando producirlas en fábricas de productos veterinarios,
y dotar a esas fábricas de los medios necesarios para producir a gran escala las vacunas. En principio creo que es muy importante seguir a Margarita del Val, que es la coordinadora del CSIC, de toda la investigación COVID del CSIC, y ver que en España pues sí se están haciendo cosas en investigación del COVID, que no estamos a la cola, ¿no? A pesar de la baja inversión en investigación que hay en el país, ¿no? Y nada, yo me gustaría agradecer a mis compañeros del GEAP, del Ciberer y del hospital y del IDIPAZ por todo lo que colaboran conmigo en la realización de los trabajos y en la asistencia a los pacientes con angioedema hereditario.